Bueno, lo que vamos a empezar a ver hoy es lo que se llama análisis factorial. En análisis factorial, lo que nosotros tenemos es un tratamiento que está formado por dos factores. Vamos a ver este ejemplo. Ustedes tienen en los videos que están en la solapa de factorial, desarrollados por Susana Perelman, el ejemplo que está en el libro. Y después tienen un ejemplo también desarrollado por Pedro Tonietti, así que yo dije, bueno, les voy a traer otro ejemplo distinto, que este es un ejemplo de inoculación con azospirillum en trigo, pero con distintos niveles de fertilidad. Este era un ensayo que se hizo alguna vez en INTA. Entonces dice, si yo quiero utilizar algún fertilizante que sea biológico, la idea es incorporar esto como microorganismos en el suelo. Entonces, la idea que tenían los técnicos de INTA era hacer un ensayo en un tipo de suelo de la serie de Pergamino, donde lo que se usaba era siembra directa. Entonces, usaron la variedad de trigo esta, que es una trigo Prointa molinero, controlaron las malezas, utilizaron herbicidas, e hicieron un diseño en bloques, con 4 repeticiones y 6 tratamientos. Y el tratamiento era inoculación y niveles de fertilización. O sea, la idea era ver si había alguna interacción entre la inoculación y los niveles de fertilización. Las bacterias que se utilizaron de Azospirillum fueron incorporadas en la semilla, y con las dosis que tenía el merbete. La fertilización de fertilizantes se hizo utilizando fosfodiamónico con 30 kilogramos de fosfato y 60 kilogramos de nitrógeno por hectárea de urea. Y lo que midieron era el rendimiento. ¿Sí? Hasta acá, bien, todo el mundo sabe, ¿no? Que el azospirillum es un bichito que se inocula. Bien. Bueno, entonces, estos fueron los datos que ellos registraron de rendimiento en estas 3 especies, en estas 2 especies de Azospirillum, y después tenían parcelas testigos y tenían en bloques. Esto está en 2 columnas para mostrarlos nada más, ¿no? Entonces fíjense que ahora los tratamientos no son el inoculante o el fertilizante, sino es la combinación. O sea que con un factor que tiene 2 niveles y el otro factor que tiene 3 niveles, logramos 6 tratamientos distintos, que es el testigo sin fertilizante, un Azospirillum sin fertilizante el otro, y después el testigo fertilizado y los otros 2. Entonces, acá vienen preguntas. Vamos a trabajar juntos. ¿Cuál es el objetivo que tiene este trabajo? A ver quién se anima a participar. ¿Qué se les ocurre? O sea, ¿cuál era el objetivo? ¿Por qué pusieron las 2 cosas juntas? Todos entendieron, ¿no? El ensayo. Evaluar la inoculación. Sí. Y si también depende del otro factor que era... Fertilizante, ¿no? El fertilizante, perdón, sí. O sea que el objetivo de este trabajo era determinar cómo se comportan las distintas Azospirillum cuando hay fertilizante o cuando no, porque en algunos campos está fertilizados, otros no. Entonces, si yo quiero inocular, y también dentro del grupo de prácticas culturales voy a fertilizar, ¿qué pasa con el rendimiento en esa variedad de trigo? Entonces después le pregunto, ¿qué análisis estadístico sería el más adecuado para cumplir el objetivo del investigador? Porque acá lo clave del objetivo no es que a él le interesa por un lado saber el efecto del fertilizante y por otro lado el efecto del Azospirillum. ¿Qué es lo que le interesa? Ver cómo La interacción. Cómo trabajan juntos. Por ejemplo, inoculado con fertilizado, inoculado sin fertilizar, y así. Claro, o sea, yo puedo pensar que el rendimiento, como que hay un efecto potencial
cuando se suman las dos cosas, o al contrario, ¿no? Puede ser que los fertilizantes sean tóxicos, entonces donde yo fertilicé, el azospirillum Sí, no. o que al inocular no haga falta fertilizar también, que no existe Claro, una o sea, diferencia. a mí no me serviría hacer este ensayo con las cosas por separado. O sea, si yo hago por un lado un ensayo de fertilizantes y por otro lado un ensayo con azospirillum, me pierdo ver cómo actúan juntos. Entonces, pregunta, ¿qué tipo de análisis estadístico sería el más adecuado? Factorial. Bien. Y en realidad ustedes no vieron muchos tipos de análisis estadísticos, ¿no? Hasta ahora saben hacer análisis de varianza y nada más. Regresión, aprendieron, pero no se acuerdan. Bueno, entonces el análisis sería un análisis de varianza, donde yo lo que comparo son promedios. Esa sería la respuesta. O sea, el análisis más adecuado sería este. No sirve hacer un análisis descriptivo, no, tenemos que hacer una NOVA. ¿Qué parámetros considera en el análisis propuesto? ¿Cuáles son los parámetros con los que venimos trabajando? Acuérdense que yo podía hacer muchas cosas, ¿no? Podía calcular medianas, podía calcular varianzas, pero hasta ahora ¿con qué venimos trabajando? ¿Con las medias? Con las medias, ¿no? Nuestros parámetros son promedios. Promedios de tratamiento, promedios de los factores, promedios de los bloques, y hacemos hipótesis sobre esos promedios. Y los expresamos como efectos, ¿no? Los comparamos con respecto a la media general. ¿Qué se puede obtener a partir de este análisis? Si yo hago un análisis de varianza sobre los promedios de los tratamientos, ¿qué espero obtener? Estamos más o menos haciendo un repaso de la primera clase, ¿se acuerdan de los predichos, de cuáles son las hipótesis, cuál es el modelo? ¿Qué se les ocurre que puede llegar a dar como resultado, o cuáles serían los resultados posibles de ese análisis de varianza? Te habíamos dicho que lo que le interesaba a los tipos estos de INTA era ver si había una interacción entre el azospirillum y el fertilizante. ¿Qué puede llegar a pasar? Puede ser que vean esa interacción, o pueden ser que se den cuenta que son factores independientes, que no interactúan, ¿no? Entonces, eso sería un poco lo que yo puedo llegar a obtener. Puedo obtener respuesta a esa pregunta. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Los que estén en la cama pueden hablar. Bueno, entonces, para responder en forma general a esas preguntas, lo que vamos a hacer es respondernos nosotros estas. ¿Cuál es la población de referencia de este ensayo? ¿Cuál es la hipótesis del investigador? Después necesitamos identificar la unidad experimental, el modelo, podemos armar un plano de campo, y podemos hablar de qué hubiese pasado si no incluimos bloques, y en función de qué piensan ustedes que decidimos el número de repeticiones del experimento. Todo esto ustedes lo saben, así que me lo van a contar. ¿Cuál sería en este caso la población de referencia? El Arzospirillum. Bien, pero nosotros ¿dónde pusimos el azospirillum? En el trigo. En semilla de trigo. En trigo, ¿dónde? En pergamino, en suelos con siembra directa. Claro, o sea, lo hicimos en un lugar. Acuérdense que la población de referencia siempre hay que definirla en el espacio y en el tiempo. Esto se hizo en pergaminos, en lotes que tenían siembra directa, con una variedad de trigo, que lo dice el enunciado, y con un tipo de suelo, y en esa campaña. Entonces, el comportamiento que tenga el azospirillum, después yo lo puedo referir a otras situaciones semejantes, porque ahí se comportó de esa forma. Si después viene un tipo del INTA a Balcarce y hace lo mismo, ¿le va a dar lo mismo? No.
probablemente no, o le dé lo mismo, pero no podemos asegurarlo, porque son otros suelos, porque son otras condiciones de manejo. O sea que la población de referencia siempre se refiere en el marco que yo hice el ensayo y en el marco en el cual mis resultados son válidos. Bueno, ¿y la hipótesis del investigador? A ver, Alejandro. O Tomás. Si hay interacción. Claro, es lo que piensa. Los tipos estos, antes de empezar, dijeron, por un lado, le ponemos fertilizante, por otro lado le ponemos el inoculante. ¿Están actuando de manera independiente? Entonces ellos piensan que no, por eso hacen un análisis factorial. Entonces la hipótesis del investigador es, existe una interacción entre los inoculantes y los niveles de fertilizantes. Bueno, y dice, identifique la unidad experimental. No nos contaron mucho, pero ¿cómo se imaginan ustedes que hicieron esto? O si ustedes lo tuvieran que hacer, ¿cómo lo harían? Dividieron parcelas y fueron haciendo diferentes tratamientos en cada parcela. Claro, ¿no? Yo me busqué un campo. ¿Es homogéneo el campo? No. Y depende del tamaño del lote que se use. Ellos en un momento decían que usaron bloques. Ah, entonces no. No, Entonces tiene diferente topografía. claro. Y después dice, bueno, ¿cuál es la unidad experimental? Podemos hacerlo en parcelas, ¿no? En las parcelas que sean lo suficientemente grandes y que estén lo suficientemente separadas para que el efecto del fertilizante o para que el efecto del azospirillum no pase de una parcela a la otra, ¿no? O sea, por lo menos entre parcela y parcela tengo que dejar un camino de 1 metro o algo así. Ahí es cuando yo estoy de alguna manera tratando de manejar o asegurar lo que es la independencia. Y después nos pide que hagamos la aleatorización. Eso, si tenemos X cantidad de bloques, ¿cuántos tratamientos pondríamos en cada bloque? Miren, eran estos, los tratamientos. ¿Cuántos van en cada bloque? Si tenemos 3 bloques, 4. 6. claro, todos, ¿no? Siempre nosotros ponemos todos los tratamientos en todos los bloques, para que cada tratamiento esté bajo las distintas condiciones. O sea, yo estoy suponiendo que el campo tiene sectores. Supongamos que tenemos una parte del campo que es más alta, que es más seca, tenemos una media loma que está buenísima, que tiene la humedad que tiene que tener, y un bajo que es más húmedo y se encharca. Entonces yo lo que tengo que hacer es asegurarme, tener un testigo en la parte alta, un testigo en la parte baja y un testigo en el medio. O sea, tener a todos los tratamientos representados en las 3 situaciones del bloque. Si bien existen otros diseños, o si ustedes agarran otros libros de estadística, hay que se llaman bloques incompletos. ¿Qué pasa cuando yo tengo muchísimos tratamientos? Entonces a veces no me entra. Entonces hay una manera de distribuir los tratamientos como para que se compensen. Pero eso es algo que se trabaja mucho en la industria. Pero hasta ahora, los que nosotros venimos haciendo es, todos los tratamientos se replican en los bloques. Bueno. Después dice, esquematice un posible plano de campo y asuma que se diseñaron en función de la pendiente. Entonces, si tuviéramos 3 pendientes, pondríamos los bloques y adentro, ¿cómo los aleatorizamos? Al azar puede ser. Al azar, ¿no? No va el 1, 2, 3, 4, Sí. 5, 6. O sea, los puedo sortear, No. cualquier cosa y los... Bien. Después dice, ¿cuáles serían las consecuencias de no incluir bloques en el diseño? Asumiendo que el campo no es homogéneo.
O sea, yo voy Y al va a campo... tener que ver la Sí. topografía del terreno, va a jugar un papel importante. Claro, ¿y dónde va a ir a parar ese error? Bueno, ya lo El dije, error ¿no? ¿De qué experimental. color es el caballo blanco? Ya se los conté. ¿Dónde va a ir a parar esa variabilidad que ya no estoy contando como bloque? Al El error error. experimental. Claro, entonces va a hacer que el error experimental esté mal estimado. Bien, después dice, ¿en función de qué información piensa usted que decidieron el número de repeticiones del experimento? El estudio. Nosotros vimos eso, cuando vimos lo de Tukey, ¿se acuerdan que les preguntaba cuál era el tamaño de muestra? ¿Qué cosas, qué utilizaban ustedes para determinar esto? ¿De qué dependía? De la Había que diferencia despejar el... significativa. A ver, un poquito más fuerte. ¿no? Está bien lo que De la, dijiste. de la diferencia significativa. Claro, de la diferencia mínima significativa que yo quiero determinar. Por Mm. empezar, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese que era el denominador? Después, ¿qué más había en la fórmula esa? Cuadrado medio de El la error regla. y El sí, cuadrado y medio. ¿Y el cuadrado medio qué era realmente lo que me estaba estimando? la variación entre distintos tratamientos. La variabilidad que había, ¿no? El sigma, ¿se acuerdan? Que el cuadrado medio del error, la esperanza es promedio. O sea, el cuadrado medio del error lo que hace es estimar la variabilidad que hay en los datos. Entonces yo ya tengo la variabilidad, la diferencia mínima significativa, ¿y qué otra cosa más? Alfa. El alfa, o sea, el nivel de confianza. Entonces, si el día de mañana ustedes van a un campo y le dicen, che, ¿cuántas repeticiones hacemos? ¿Cuántas hay que hacer? Entonces ustedes le tienen que decir, ¿con qué nivel de confianza querés trabajar? ¿Qué variabilidad tienen tus datos? ¿Cuál es la diferencia mínima significativa que vos querés detectar? Entonces, con todo eso, le aplican la formulita y le dicen que es un cálculo aproximado, ¿no? Porque ustedes están usando datos de las cosas que hicieron antes para ver qué es lo que va a pasar después. O sea, el cuadrado medio del error nosotros se lo dábamos como datos, pero si el ensayo no lo hicimos, ¿dónde lo van a buscar? Tendría que haber Ustedes se algún ganaron ensayo una hecho. pasantía en INTA y tienen que ayudar a hacer el ensayo. ¿Dónde irían a buscar datos de cuadrados medios de error? De ensayos previos. Claro, ¿no? Se irían a buscar a las revistas que publican los ensayos del lugar. Por lo general, todas las estaciones experimentales o las universidades tienen alguna revista propia donde publican de ensayos que se hicieron en las condiciones que ustedes quieren, porque por ahí si van a buscar un ensayo que se hizo en Australia, no les sirve de mucho. Bueno, todas estas son consideraciones generales a modo de repaso de lo que veníamos haciendo. Entonces, dice, realice, esto lo vamos a hacer ahora. Vamos a hacer gráficos descriptivos. Si ustedes tienen Infostat y quieren ir preparándolo y lo vamos trabajando juntos, lo hacemos. Después dice, obtenga estimadores puntuales. Media, mediana, desvío estándar. ¿Qué ventaja aporta a los investigadores haber realizado un ensayo con tratamientos en arreglo factorial? ¿Se cumplen los supuestos? Hay que hacer un análisis de varianza, concluir, comentar los resultados, hacer recomendaciones e incluir algún efecto. Bueno, tenemos que hacer todo esto antes que se nos corte. Entonces, estas son las características del diseño factorial que hasta ahora vinimos mencionando, pero las vamos a puntualizar. Uno dice que tiene mayor eficiencia en el uso de los recursos. ¿Y eso por qué ustedes piensan que es así? A ver, ¿qué se les ocurre?
Si yo hubiese hecho este ensayo por un lado hubiese probado los fertilizantes, y por otro lado Porque en un hubiese... mismo experimento puedes probar varios factores y la Claro, interacción y entre ellos. tengo mayor cantidad de repeticiones, ¿no? Porque si yo los hiciera por separado, el n de cada uno no lo puedo mezclar después. Entonces, por eso es más eficiente que hacer dos cosas por separado. Después dice que tiene menor error global que varias pruebas univariadas. Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que pasa con las pruebas de comparaciones múltiples, ¿no? Si yo hiciera cada uno, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que las pruebas de comparaciones múltiples tienen como un error global controlado? Bueno, si yo hago un ensayo por un lado y el ensayo por el otro, es distinto a que si yo hago los dos ensayos juntos. Es más eficiente desde ese punto de vista. Dice que tiene mayor potencia. Bueno, eso tiene que ver con lo que ustedes dijeron al principio. ¿Por qué tiene mayor potencia? Siempre comparándolo con hacerlo por separado, ¿no? O sea, hacer todo junto determina un ensayo más potente que hacer dos ensayitos por separados. Cuando lo hacemos todo junto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Más qué? ¿Más repeticiones puede ser? Claro, y al tener más repeticiones, ¿se acuerdan que si bien Aumenta la nosotros potencia. no calculábamos la potencia, sabíamos que la potencia dependía también del tamaño del ensayo. Bien. Después dice, permite evaluar la interacción. Eso lo veníamos hablando al principio, ¿no? Dice, la diferencia entre los niveles de un factor pueden ser diferentes para el otro. O sea, digamos que en alguna condición, por ejemplo, si yo lo pongo en un suelo donde no hay fertilizante, puede ser que los azospirillum se comporten distinto. En cambio, si en un suelo hay fertilizante, puede ser que los tres se comporten igual. A eso se refiere a interacción. O sea, yo lo pruebo en distintas condiciones para saber si ese comportamiento cambia. Después dice, si hay interacción entre dos factores, pierde relevancia estimar los factores por separado, ¿no? O sea, si yo sé que hay interacción, no puedo decir después qué es mejor, si fertilizar o no fertilizar, o usar tal o tal otro azospirillum. Siempre tengo que decir, por ejemplo, supongamos que hay interacción, entonces me dicen, ¿cuál es mejor, el azospirillum A o B? Bueno, y eso va a depender de la condición que esté mirando, si es en el testigo o es en los fertilizados. Cuando no hay interacción, puedo hablar de cada uno por separado. Y después dice, los efectos de ambos factores pueden no ser aditivos. O sea, si hay interacción, es que no son aditivos. Bueno, esto lo vamos a repetir, lo vamos a repetir, lo vamos a ver en gráficos, pero más o menos esta presentación, esto resume la importancia de por qué hacemos análisis factoriales. Que de hecho, nosotros les presentamos en el curso análisis factoriales con 2 factores. Pero se pueden hacer con 3, se pueden hacer con 4, se pueden hacer. Pero el tema es que cuando yo hago con muchos factores, lo que es muy difícil es interpretar las interacciones. Si yo, por ejemplo, imagínense que a esto, aparte de ponerle el fertilizante y ponerle el azospirillum, le pongo riego y le pongo distintas variedades. Y me da que hay interacción. Después no hay manera de explicar eso. Entonces, hay que tener cuidado de no ser tan ambicioso y querer probar muchas cosas todas juntas. Bueno. Entonces, ahora vamos a hablar del modelo del caso azospirillum. Dice, ¿cuáles son las fuentes de variación que afectan a la variable respuesta? Y si lo tuviéramos que decir en palabras, ¿cuál sería? Acá la variable respuesta era biomasa, ¿no? Medíamos rendimiento. Inoculación, Sí. fertilización y la interacción entre fertilización e inoculación. ¿Y algo más? Y el error. Y el error.
O sea que el rendimiento va a depender de la inoculante, va a depender del fertilizante, de la interacción entre ellos dos, y va a haber otra componente, que son todos los factores que no pudimos controlar. Ah, y los bloques. Y los bloques, Ya sí. tenemos bloques. Sí, sí. Bueno, entonces fíjense cómo se escribe. Que esto medio habíamos visto ya, ¿no? Entonces, acá tenemos. Bueno, ustedes sean plásticos con... Ah, ¿qué le está faltando? Miren, acá tengo un factor, el otro factor, la interacción y el error. ¿Qué le falta a este modelo para que sirva para nuestro ensayo? Le falta el RO. ¿Le falta a él? El RO de... Claro, le está faltando el bloque, ¿no? Bueno, entonces falta el bloque. Y le está faltando los supuestos, acá. Bueno, entonces esto ustedes complétenlo, que le está faltando, que yo lo copié de otra presentación y me olvidé de ponerle lo del bloque. Esto le es familiar, ¿no? ¿Cómo representarlos? No le genera ya ningún conflicto. ¿O sí? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. En vez de poner alfa I o beta J, ¿se puede poner tipo tau A y tau B? Sí, se puede poner, porque en el libro está así, y en otros libros es distinto. O sea que eso, mientras vos, la convención que nosotros solemos usar es usar letras griegas para los modelos cuando nos referimos a los parámetros. Entonces, Perfecto. Muchas gracias. la idea es que sea coherente, ¿no? Que lo que vos acá le pones mu, después diga que eso es la media general, y que ese es el efecto de un factor, el efecto del otro. Bueno, entonces, ¿cuáles son las hipótesis que vamos a plantear? Fíjense, acá tenemos hipótesis sobre los inoculantes, hipótesis sobre los fertilizantes y sobre la interacción. Que son, porque acuérdense que siempre las hipótesis se hacen sobre los parámetros del modelo. Acá tenemos este y tenemos este, el bloque no lo tenemos, pero tampoco hacemos hipótesis sobre bloque. Entonces tenemos estas dos. Fíjense, primero hay que hacer esta, porque si existe interacción, estas dos no tienen sentido. Entonces, ¿esta qué quiere decir? Que no existe interacción entre inoculantes y fertilizantes. O sea, el efecto de la fertilización es independiente del inoculante. Esa es la hipótesis nula. Y la alternativa es si existe interacción entre el inoculante, el efecto de la fertilización no es independiente. En el caso que nosotros no rechacemos esta hipótesis, o sea, no hay interacción, entonces sí vamos a ver las otras dos hipótesis. ¿Esto se entendió? Sí, profe. ¿Sí todos? Bueno. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora, nos quedan 5 minutos. Vamos a verlo y ahora, cuando se corte y volvemos, lo hacemos. Bueno, nos pedía que hiciéramos gráficos. ¿Qué tipo de gráfico es este? Fíjense, estos son los valores promedios. ¿Cómo se llamaba este gráfico? ¿Se acuerdan? De barras. Claro, es el gráfico de barras y cada uno de estos colorcitos es un bloque distinto. Esto que dice rendimiento 1, 2, 3 y 4 son los bloques. Entonces ya acá podemos tener una idea, ¿no? Fíjense, la Zospirillum fertilizanto da más, el B así, y el testigo sin fertilizante no. O sea que ya tenemos una idea que fertilizar y agregar a Zospirillum parece generar alguna diferencia. Bien. Después, estos gráficos. Este gráfico, ¿qué me está mostrando? Acá abajo tenemos los inoculantes, el A, el B y el que no tiene nada. Y esto es el fertilizado y este es el no fertilizado. Entonces, ¿qué les parece? Hay interacción, porque el mayor rendimiento se da con el inoculante A y cuando se fertiliza.
No, a ver, no fertilizado dice ahí. No fertilizado. Acá este siempre es el más grande, acá también. Pero la diferencia acá es mucho más grande. Así que podría Claro. llegar a haber interacción, no sabemos, ¿no? Acá pareciera que no hubiera diferencias, fíjense que están los tres muy juntitos, y estos son promedios, que tienen desvíos. Y acá parecen estar más separados. O sea que parece que cuando yo fertilizo, el comportamiento se modifica respecto al no fertilizado. O sea, cuando no fertilizo, poner azospirillina B o no poner nada, parece que no me cambia mucho la cosa. En cambio, cuando le agrego fertilizante, fíjense cómo cambia. Pero esto pasó acá. Tendríamos que hacer una prueba estadística, ¿no? Para confirmar eso. ¿Ustedes ven eso que veo yo? Que acá se desparramó más que acá. Sí, sí, se ve, profe. Bien. Bueno, entonces hacemos el análisis de varianza, y fíjense ahora que cada vez nuestro análisis de varianza es más gordito, ¿no? Acá tenemos el inoculante, el bloque, el fertilizante y la interacción. Entonces, ¿cuál es el que tendríamos que ver primero? La interacción. Bien, y la interacción nos da esto, 0,035. ¿Y eso qué nos dice? ¿Hay o no hay interacción? No, no hay interacción. ¿Todos están de acuerdo? ¿Cuál es el alfa que usamos? Fíjense, acá dice el alfa 0,05. 0,5. ¿Este valor es menor o es mayor? Es menor. Es menor. Y entonces, eso me está diciendo que la probabilidad de que pertenezca a la hipótesis nula es así, es como rebajita. Ahí Acepto, rechazás a H0. rechazo, ¿no? Claro, porque es menor. Por ejemplo, acá no rechazo, en bloques. Pero bueno, nada. No. O sea, se rechaza que hay interacción. Se rechaza que no hay. La hipótesis nula, acuérdense, siempre es que no hay. O sea que hay interacción. La interacción es significativa. Entonces ya no puedo seguir mirando los otros. Porque no son independientes. O sea, si yo quiero saber cuál es el mejor inoculante, tengo que decir si hubo o no fertilizante. Que es lo que se ve en este gráfico, ¿no? Si yo les pregunto, ¿cuál es el mejor inoculante? No tiene las letritas, pero supongamos que este es el A, el B y el no. Y acá parece que no hay diferencia, acá cualquiera, y acá sí. Entonces, si el productor me dice, ¿cuál voy a usar? Entonces yo le digo, ¿vas a fertilizar? No. Bueno, entonces no pongas nada, pone cualquiera. Si vas a fertilizar, este es el mejor. O sea que la respuesta va a depender de que fertilice o no. Bueno, y después, entonces, hay que hacer pruebas de comparaciones para ver entre cuáles hay diferencias y entre cuáles no. Pero se nos va a cortar en 2 minutos. Y tenemos que ver lo de los supuestos también. Bueno, entonces hagamos así. Esto ahora, yo salgo y volvemos a entrar y lo hacemos en Infostat, ¿les parece? Despacito. Dale. Sí. Perfecto. Bueno, Sí, sí. Bueno, si tienen Infostat por ahí, lo quieren usar. Tengo que dejar de compartir.